Halo Halo Rammstein fans. Como es costumbre, el día 14 de abril de cada año, los muros de Facebook de cada fanático en el mundo se llenan de publicaciones relacionadas al primer concierto de la banda en la historia. Un momento importante sin duda, pero que realmente no sucedió de la manera que muchos fans imaginan o de la manera que quisieran hubiera sido. Bienvenidos a In der Dunkelheit, ya que justamente se cumplieron, en teoría, 26 años desde la primera presentación de Rammstein en vivo. Hoy hablaremos un poco sobre lo que fue este evento. Ya saben que mi nombre es Abe, no Abe, comenzamos. En primer lugar, hay un antecedente a esta presentación. Los días 25 y 26 de febrero de 1994 se llevó a cabo en la ciudad de Berlín un festival musical, el Metrobeat Festival, donde periodistas y fanáticos nominaron a las bandas que querían que se presentaran y posteriormente estas fueron elegidas mediante una encuesta. Se desconoce si realmente Rammstein estuvo presente en ese festival, aunque con otro nombre obviamente, o si simplemente los miembros de la banda se limitaron a enviar su cinta demo para ser considerados. Esto no tenemos manera de saberlo. Lo que sí sabemos es que según el propio productor del festival, Simon Hoffman, varios miembros de lo que posteriormente sería Rammstein tocaron en el Metrobeat Festival. Después de este festival, llegó la que sería la primera presentación oficial de la banda. Esta se llevó a cabo en el club nocturno NATO en la ciudad de Leipzig. Hay cierta discrepancia con la fecha real de esta presentación, aunque oficialmente entre el fandom y las páginas oficiales de la banda se dice que este concierto se realizó el día 14 de abril de 1994, algunos sitios de fans argumentan que la fecha real de la presentación fue el 24 de marzo de ese mismo año. Los editores de la Rammstein Wiki escribieron en su sitio haber sostenido una charla con el hermano de Flake vía mail, quien afirma que la fecha real fue el día 24 de marzo. Él sostiene esta afirmación por la existencia de un dibujo que realizó ese día y en el cual escribió esa fecha. La verdad no podemos saber a ciencia cierta cuándo fue este concierto. La fecha del 24 de marzo se sostiene solo por la afirmación del hermano de Flake, quien pudo haberse equivocado, y la del 14 de abril no hay nada que lo confirme. De igual modo, no sería la primera vez que la banda maneja información errónea. De cualquier manera, los fans seguiremos tomando de manera oficial el día 14 de abril, al menos por el momento. En fin, como lo dije, la presentación de la banda se llevó a cabo en el club nocturno NATO y fue como acto de apertura de la banda del hermano de Flake, Aker Selection. Sí, el mismo que afirma que el concierto fue el 24 de marzo. No fue una presentación grandiosa, ni siquiera cerca de lo que fueron sus posteriores presentaciones en ese año. La verdad es que solamente unas 15 personas estuvieron presentes en esa ocasión y la mayoría estaban serios e inmóviles. Parecía que la banda no les generaba ninguna reacción, no cantaban y no reían con lo que Rammstein hacía. Lo cierto es que ni siquiera la banda estaba a la altura en aquel momento. Es de entenderse, pues estaban comenzando. Era la primera vez que actuaban en público como Rammstein. Flake llegó a mencionar que simplemente no encajaban en el lugar. De hecho, no había lugar donde pudieran haber encajado menos. Y no solo el público, los miembros permanecieron aburridos durante todo el show. Según Schneider, Till estaba muy nervioso durante el concierto. Salió a escena usando gafas de sol, permaneció inmóvil y temblando durante un tiempo. Lo único bueno para él era poder cantar sus letras. El propio Till afirmó no sentirse cómodo en el escenario, le tenía miedo y no soportaba las miradas. Esa fue la razón de las gafas negras. Durante aquella presentación, Till simplemente pensaba, ¿qué estoy haciendo aquí? No tenemos ningún registro de esa presentación, ninguna imagen o video que nos muestre cómo fue, y tal vez no nos perdemos de mucho, aunque ciertamente fue un evento histórico. Algunas imágenes que se comparten como si fueran de ese concierto, mismas que yo he usado a lo largo de este video, no lo son realmente. Estas imágenes pertenecen a un show que se llevó a cabo hasta el mes de junio de ese año. Tampoco pertenecen a este primer concierto los videos del documental Achtung wir kommen, pues esos fueron capturados hasta el día 27 de agosto. Así que tan solo nos resta imaginar cómo fue esta presentación, y sin duda debió ser bastante similar a las fotos y los videos que tenemos de esas primeras fechas. Tal vez a la banda no le fue del todo bien, pero es verdad que rápidamente lograron capturar la atención y lograron hacerse un lugar dentro de la escena. Tal vez el mal recibimiento de esa primera ocasión se deba a su propio miedo,
O quizás fue por presentarse ante el público de la banda Hacker Selection, quienes tenían una versión distorsionada de la canción Like a Virgin. La verdad es que no importó mucho lo que sucedió en ese primer concierto. Las personas reaccionarían mejor a las presentaciones posteriores, y aquella banda que se presentó con miedo, nervios y se sintió fuera de lugar en aquel pequeño club de Leipzig, es ahora la banda más grande de Alemania. Es un monstruo insaciable que no deja de crecer. Ya no son 15 personas las que los ven en vivo, ya son miles, millones alrededor del mundo. Por ahora, eso ha sido todo por el video de hoy, un poquito corto, pero sin duda un momento que vale la pena recordar y que vale la pena que los fans sepan cómo fue. Ya saben que si les gustó este video pueden regalarme un like y compartirlo con sus amigos. Cuéntenme, ¿cuándo fue la primera vez que ustedes vieron a la banda en vivo? Y lo que quieran sobre esta primera presentación. No duden en suscribirse a mi canal y seguirme en las redes sociales con los nombres que aparecen en pantalla. Ya saben que mi nombre es Abe, no Abe. ¡Ah!